Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a la cadena de bloques. Hoy tenemos un programa especial, un programa que vosotros mismos habéis decidido y lo habéis decidido por Twitter en una de las votaciones, una de estas encuestas que suelo realizar a veces por Twitter para que vosotros podáis también decidir qué temas tratamos en este podcast o, distintos tipos de contenido que quiero que me digáis cuál preferís o cuál os hace más ilusión tener de manera más temprana en el podcast. Con lo cual, os pregunté si queríais saber o conocer más acerca de el problema de los generales bizantinos, que es de lo que va este podcast, y cómo este afecta y se soluciona en Bitcoin. Que ahora veremos que Bitcoin fue el primer diseño que consiguió solucionar este problema del que hablamos. Entonces, os pregunté eso, si queríais un hilo de Twitter, un hilo más un podcast, un directo, o si ya os lo sabíais, y bueno, pues la opción mayoritaria fue que queríais un podcast y además un hilo de Twitter explicándolo, con lo cual en Twitter tendréis un hilo resumen sobre qué es el problema de los generales bizantinos y cómo Bitcoin tiene resistencia a lo que se llama fallas bizantinas, ¿no? La tolerancia a fallas bizantinas, que es la capacidad de un sistema informático distribuido, importante, de soportar las fallas bizantinas, que ahora veremos en qué consisten. Pero vamos a empezar hablando del problema de los generales bizantinos como tal, antes de meternos en las fallas bizantinas de los sistemas. ¿Y qué es el problema de los generales bizantinos y por qué este problema es una de las, diría, a lo mejor no causas, pero una de las cosas que soluciona Bitcoin por primera vez? Pues si imaginemos un ejército bizantino con varios generales que rodean una ciudad enemiga que hay que tomar, una ciudad enemiga que hay que conquistar, y se posicionan con sus respectivas tropas alrededor de la ciudad para atacarla desde diferentes puntos. Evidentemente, como están a cierta distancia entre sí, tienen que decidir un plan de guerra, un plan de batalla, una acción conjunta para ver cuándo ordenan un ataque o una replegada. Con lo cual, evidentemente, aquí los altos cargos militares de este ejército bizantino sospechan que entre ellos puede haber un traidor, ¿no? Entre estos generales, estos tenientes, como los queramos llamar, hay un traidor o puede haberlo. Con lo cual, que haya un traidor hace que sea difícil tomar esta decisión. Y hace difícil tomar esta decisión porque si el general transmite a los tenientes un mensaje de ataque, ¿no? Es decir, si el general le transmite al primer teniente que hay que atacar, ese teniente puede, si es, un elemento traidor, emitir la orden contraria al resto de tenientes, ¿no? O por lo menos hacerles dudar, digamos. Eso siempre y cuando no sea el propio general el que manda distintos mensajes en función de a qué teniente se dirige, siendo él el traidor, ¿no? Siendo el general el propio traidor. Entonces, aquí la idea es que si van a atacar la ciudad deben hacerlo todos juntos y bien coordinados, es decir, la misma fecha, en el mismo momento, etcétera. Porque de lo contrario, evidentemente, si unos se retiran a la vez que otros atacan, pues la campaña puede ser un desastre y la probabilidad de perder la batalla es más alta. Pero claro, ¿cómo va a hacer para ponerse de acuerdo? ¿Cómo van a hacer todos para adoptar la misma postura? Pues este es el problema de la lealtad. Este planteamiento fue hecho por primera vez en 1982 por Robert Shostak y desarrollado con Leslie Lamport y Marshall Peace en 1982, como ya os he dicho, en el Centro de Investigación Científica y Tecnológica SRI International, y lo llamaron el problema de los generales bizantinos. Y lo que querían era solucionarlo para luego aplicar este proceso a sistemas informáticos conformados por varias computadoras, varios sistemas, ¿no? Una red descentralizada como es la de Bitcoin, con lo cual los sistemas informáticos confiables, decían ellos, deben manejar
componentes que puedan funcionar mal o que brinden información conflictiva. Es decir, cuando hablamos de un traidor en ese ejército, no tiene por qué ser un traidor consciente, digamos, puede ser una traición sin quererlo, puede ser una traición accidental, es decir, que alguien se equivoque. Cuando me refiero a alguien, me refiero a un ordenador, un algoritmo. Puede que un sistema, uno de los nodos, transmita una operación o una orden incorrecta, ¿no? Que no se corresponde con lo que en realidad debería ser, con lo cual está traicionando a la red, aunque sea de manera involuntaria. O siempre cabe la posibilidad de que un agente malicioso, a sabiendas de lo que hace, intente introducir un mensaje conflictivo en ese entorno, ¿no? En esa red descentralizada. Básicamente, esto es muy importante en el desarrollo de las criptomonedas. Y diréis, ¿por qué es tan importante en el desarrollo de las criptomonedas? Bueno, pues para que nos hagamos una idea, existe el término de BFT, lo escucharéis, las siglas en inglés, pero bueno, básicamente en español es la tolerancia a fallas bizantinas, que es uno de los conceptos menos conocidos, tal vez, de la blockchain, de la tecnología blockchain, pero es uno de los conceptos más importantes, a su vez, de la blockchain, porque sin ella no es posible la tecnología blockchain tal y como la conocemos hoy en día, con lo cual este término de falla bizantina se deriva del problema de los generales bizantinos, en el que, en pocas palabras, como ya hemos dicho, los actores deben acordar una estrategia para evitar un fallo del sistema, ¿no? Un fallo de esa guerra que en el mundo real sería el sistema. Básicamente, para alcanzar la tolerancia a fallas bizantinas es un desafío, complicado en informática, es un desafío muy complicado en informática, hasta el punto de que el primer diseño en resolverlo de forma satisfactoria fue Bitcoin de Satoshi Nakamoto, y con ello marcó un hito que ha acompañado a la tecnología blockchain. Hasta ahora recordamos que fue del 82 que se planteó el problema a 2008 que se soluciona con Bitcoin. Básicamente, la tolerancia a fallas bizantinas es la capacidad que tiene de soportar un sistema distribuido estas fallas. Y las fallas pueden ser fallos de consenso, fallos de validación, fallos de verificación de datos o fallos en el protocolo de respuesta frente a situaciones de la red. Es decir, que esta tolerancia está ligada a la capacidad de que la red, como un ente, como un todo, pueda crear un mecanismo de consenso. La clave es el consenso. La solución al problema de los generales bizantinos es que haya la capacidad de generar un consenso, ¿no? Que haya una comunicación entre todas las partes y todas ellas se puedan poner de acuerdo, ¿no? Que creen ese consenso. Entonces, básicamente, la tolerancia a fallas bizantinas funciona definiendo un conjunto de reglas que permite resolver el problema de los generales bizantinos de forma satisfactoria. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el primer paso sería que se debe iniciar el proceso con un estado no decidido, es decir, ni atacamos ni nos retiramos. Básicamente estamos en neutro, digamos. En este punto lo que se hace es, o lo que hace la red, es proponer una serie de valores determinísticos aplicables al proceso. Después, en el punto 2, el paso 2 sería compartir esos valores. Y para esto se debe garantizar un medio de comunicación, es decir, esto con el fin de desplegar mensajes de forma segura, con lo cual el medio también servirá para comunicar e identificar a las partes de forma inequívoca. En el tercer paso, llegados a este punto, los nodos lo que hacen es computar los valores y pasan a un estado decidido, es decir, con los datos que han recogido deciden si sí o si no, generando cada nodo su propio estado, es decir, que no le influya la decisión del de al lado, es decir, cada nodo debe generar su propio resultado, ¿no? Su propio estado o su propia decisión, la cual es parte de un proceso puramente determinístico, con lo cual, por último, en el cuarto paso, una vez decididos, los estados de los nodos se totalizan, es decir, se ponen en común, digámoslo así, y gana el estado, es decir, el sí o el no, el ataque o retirada, con mayor cantidad de decisiones a favor. Es decir, si hay una mayoría amplia de sís, pues entonces la respuesta será un sí
la respuesta de la red me refiero, y si la mayoría es de no, pues la respuesta de la red será un no. Básicamente, bueno, imaginemos que, esto aplicado a Bitcoin, imaginemos que Juan o Pepito o nosotros realizamos una transacción de Bitcoin. Básicamente cada nodo en la red de Bitcoin comienza a compilar esta transacción en un estado no decidido, es decir, de transacción no confirmada. La confirmación de esta transacción pasa por un trabajo de minería, que es nuestro protocolo de consenso, el Proof of Work, y el proceso de minería verifica que el hash de la transacción sea correcta. Y si lo es, lo incluye en un bloque. Pues este proceso de verificación es intensivo en cálculo y solo es posible por medios determinísticos, como hemos hablado, con lo cual cada nueva confirmación, es decir, cada estado decidido de la transacción dada por la mayoría de la red, es la que permite a Juan estar seguro de que la transacción ha sido tomada como válida. Es decir, es lo que permite que podamos utilizar Bitcoin, es lo que permite que la tecnología blockchain establecida por Satoshi Nakamoto en Bitcoin en 2008 pueda solucionar el problema de los generales bizantinos y que genere una red que tiene tolerancia a las fallas bizantinas, con lo cual, bueno, esto es aplicable a 1000 cosas, es aplicable en compiladores de software, es aplicable en sistemas de almacenamiento de datos, en sistemas de aviónica, en fin, en mil... bueno, y en protocolos de consenso blockchain, efectivamente, ¿no? Como el Proof of Work, que además, bueno, tiene tantas cosas buenas de las que hablamos. El Proof of Work parece que solo tiene esa crítica importante de es que consume mucha energía, pero como ya sabéis, siempre recuerdo que consuma energía no es un bug, no es un problema, es un... digamos que es una característica del sistema, es decir, no es algo malo, es algo bueno que consuma electricidad, que consuma energía, con lo cual eso hace que sea más complicado incluso, porque al final si alguien quiere entrar a poder generar, digamos, o a hacer de traidor, además tiene que pagar el costo computacional, el coste energético que tiene entrar ahí para mentir, cuando sabemos que la red de Bitcoin tiene incentivos a decir la verdad, con lo cual le van a acabar pillando y el gasto que ha realizado para intentar introducir fallos en el sistema no va a llegar a ningún lado, con lo cual hace que todavía sea más seguro este diseño de Satoshi Nakamoto en Bitcoin, solucionando así el problema del doble gasto y, en fin, de otros muchos problemas, como este de los generales bizantinos, que a lo mejor suena así como muy, bueno, el problema de los generales bizantinos, pero luego es algo bastante fácil de entender. Creo que se ha entendido el ejemplo del ejército del principio, y bueno, espero que hayáis aprendido, por fin, si es que no lo sabíais, qué es este problema, o qué era este problema de los generales bizantinos, cómo afecta a los sistemas distribuidos, ¿no? Como sería Bitcoin, y cómo el caso de Bitcoin soluciona este problema y consigue lo que hemos hablado de la tolerancia a los fallos bizantinos. Con lo cual, estad atentos a próximas encuestas o próximas preguntas que haga yo por Twitter, ya sabéis, @lacadenabloques, para poder decidir sobre próximos temas, próximas temáticas, próximos contenidos extra que hagamos, ya sea en el podcast, en YouTube, en Spotify, en iVoox, por Twitter. Últimamente estamos creando mucho contenido, ya sabéis, pues por cualquiera de esas plataformas podéis decidir qué es lo que queréis que hablemos, qué es lo que queréis que tratemos, o simplemente darnos feedback, que ya sabéis que muchas veces viene bien. Esperamos que hayáis aprendido mucho en el programa especial de hoy, decidido por vosotros, y nos vemos en el siguiente pod de la cadena de bloques.